que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Amén, yo lo creo. Vamos, dile. Y nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aquí está tu iglesia, Señor, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, sobre todo nombre, sobre él hay salvación. Vamos, dile. Y nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor. Cántale. Y Rey, vamos, te adoramos. Vamos a decirle esta mañana: a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Vamos, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos más. Más de ti es todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Dile nada.
Te adoramos, Señor. Bien, ya usted está ubicado en Juan capítulo 9, ¿verdad? Está prevenido allí. ¿Sí? Juan capítulo 9. Pero antes de abordar la palabra de Dios, quería como que recordar algunos elementos de los cuales hemos estado hablando. Y decíamos anteriormente, los domingos pasados, que por lo general cuando vemos alguna aflicción, algún problema, alguna necesidad, nos preguntamos por qué pasan esas cosas. Y decimos, o sea, aparte de lamentarnos, o aparte de ponernos en lugar de esa persona, nos preguntamos por qué pasó esto. Y si vemos que esa persona es como que inocente, o de una u otra manera es un justo, se comporta bien, nosotros decimos, no deberían de pasar estas cosas a esta persona. Y en muchas oportunidades no sabemos las causas. Nos queda esa gran incógnita. Pero en otras oportunidades sí sabemos las causas. Como por ejemplo, hace 2 domingos veíamos un video, por cierto, ahorita vamos a ver otro, muy similar, donde nosotros decimos, qué injusto que pasen estas cosas, qué injusto que personas inocentes, y en especial los niños, paguen por los errores de los padres. Entonces, dicho esto, vamos a ver un video, te voy a prestar atención, que es un caso real, como el que vimos hace 2 domingos. Y luego vamos a utilizar este ejemplo para apoyarnos en la palabra de Dios. Este bebé nació con 6 meses de gestación. Desde hace 40 días lucha por su vida en una incubadora en la maternidad Mariana de Jesús, en el suburbio de Guayaquil. Su mamá es consumidora de la denominada droga H y por eso nació antes de tiempo. Hace pocos días el bebé presentó los síntomas de abstinencia que un adulto experimenta cuando deja de consumir, como lo explica Katiuska Hernández, directora de la Casa de Salud. Presentaban llanto que no las paraba, temblores, convulsiones, no succionaban o no se querían alimentar. Entonces los neonatólogos les llamaba la atención y tenían que hacer una historia clínica más exhaustiva a la madre y encontraron que las madres eran adictas a las drogas. En el 2015, en la zona 8 que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, 22 bebés nacieron con el síndrome de abstinencia de las drogas y hasta abril de este año, 16 recién nacidos registraron este padecimiento. Osvaldo Andrade es pediatra neonatólogo y jefe de la unidad de cuidados intensivos, donde los bebés reciben el tratamiento de desintoxicación. ¿Cuáles son los daños que el bebé puede sufrir a futuro? El pronóstico de vida en estos pacientes donde la madre consume día a día durante su embarazo no es tan bueno, porque dependiendo de la cantidad de droga que ella ingiera, este niño puede nacer hasta muerto. Otros males que pueden padecer los neonatos son problemas cardíacos, microcefalia, asfixia y daños gástricos. En lo que va de 2016, 7 de cada 10 niños que nacieron con síndrome de abstinencia en esta maternidad son de madres adolescentes. La directora de la maternidad explica que en algunos casos se busca a un familiar para que otorgue los cuidados al bebé en reemplazo de su progenitora, pues no todas abandonan el consumo de sustancias ilícitas. El tiempo que el bebé está hospitalizado acá, la DINAPEN va a hacer una visita domiciliaria para poder saber si está seguro entregarle a algún familiar. Pero se busca que las madres accedan al tratamiento, explica Omar Garay,
responsable del programa de salud mental de la zona 8 del Ministerio de Salud. Tenemos allí el seguimiento en domicilio, atención en domicilio para estas mamitas y para todas aquellas personas que están con un problema de consumo de droga. Asimismo, en el caso de las menores de edad, las autoridades trabajan con la familia. Así lo afirma Diego Tipán, director nacional del control de la demanda de la Secretaría Técnica de Drogas. Es decir, no es solamente culpa del adolescente, detrás hay un contexto y si no se aborda la integralidad del problema y solo se le trata al adolescente, no se va a conseguir una verdadera recuperación. Los hospitales privados también registran atención a bebés con este síndrome, una realidad que preocupa a los especialistas. ¿Qué les pareció el video? Terrible. Una terrible realidad que está pasando en Ecuador, pero no solamente en Ecuador. Ahí hablaban de Guayaquil, una zona de Ecuador, pero esto es un video que encontré de un programa de noticias verídico, que usted lo puede ver también, pero así hay muchos micros donde señalan el grave accidente a nivel mundial que está pasando, donde las consecuencias que están viviendo son los niños. Y ya a los días los médicos pueden ver un extraño comportamiento y después que hacen los exámenes, entonces notan que están necesitando drogas para poder estar estables. Yo le he contado en otras oportunidades donde tenía un familiar en Venezuela que cayó por una enfermedad, fue operado, intervenido quirúrgicamente, se recuperó perfectamente bien y luego, antes de darlo de alta, se complicó un poco y no encontraban la causa. Entonces hacían múltiples exámenes día a día, casi que a cada hora, para poder ver las causas de la inestabilidad, porque se le subía la tensión, se le bajaba, sobre todo tenía un dolor bastante fuerte, como una jaqueca muy fuerte. Entonces después que habían hecho todos los exámenes y el médico ya estaba agotado porque no encontraban las causas, se había recuperado de la intervención, pero tenía una jaqueca muy fuerte. Entonces, como cosa del médico, se le acerca a este paciente y le dice, ¿usted toma café? Sí. ¿Cuántas veces al día? Le dijo las veces, que eran muchas. Entonces, como que lo miró así, miró a la enfermera y le dijo, busquen un café bastante fuerte para este paciente. Fueron afuera al cafetín, compraron un café, se lo trajeron y para no se le largó el cuento, a los 15 minutos estaba súper estable. Y el médico se puso muy molesto con el paciente, lo retó, como dice acá, lo regañó y prácticamente todo su organismo estaba desequilibrado y estaba inestable. ¿Por qué? Porque no había tomado café. Entonces, el cuerpo, el organismo demandaba el consumo diario del café para poder estar estable. Qué terrible eso, ¿verdad? O sea, nos puede causar risa a nosotros, pero era adicto al café. El consumo era tal que el cuerpo produjo adicción. Ahora nosotros podemos decir, bueno, el café no hace mucho daño, pero imagínense a una droga, y ahí describen que era una droga H, que era como un subderivado de drogas de mejor calidad, por así decirlo, que son como las piedras, que le llaman también un tipo de droga, que es un subproducto de los otros productos, y es muy dañino. Entonces, como es muy económica, es más fácil adquirirla y tiene unos efectos muy destructivos a nivel del organismo, pero es muy alucinógeno. Entonces, lamentablemente estas madres estaban haciéndose daño a sí mismas y a sus bebés. Qué terrible situación, de verdad que sí, es terrible. Ahora, nosotros claramente podemos decir que esa persona es culpable, la mamá. El médico también decía, ciertamente el medio ambiente influye, sí, es cierto, que donde está ubicada geográficamente, con las personas que hablaba, con las personas que se relacionaba, por las situaciones emocionales, sentimentales en las que estaba, por la forma en que se dio el embarazo, sí.
pero de una u otra manera ella estaba tomando una decisión que no solamente le afectaba, vuelvo y repito, a ella, sino también, en este caso, a su bebé. Aprendimos hace 2 domingos que por lo general nosotros buscamos la causa. ¿Y por qué decíamos que buscábamos la causa? Porque en una oportunidad, y nosotros lo leímos, lo vamos a volver a leer más tarde, se encontraron con un enfermo que era un ciego de nacimiento, Jesús y sus acompañantes, los discípulos, y le preguntaban, y no era cualquier pregunta, le decían, ¿quién pecó? ¿Este, refiriéndose al ciego, o sus padres? Entonces Jesús no dio ninguna de las dos opciones, sino que expuso una tercera opción, cosa que no esperaban ellos. Pero seguramente si hubiésemos estado nosotros bajo ese contexto histórico, bajo una serie de costumbres y creencias que se daban en ese momento, nosotros también hubiésemos hecho la misma pregunta. ¿Quién pecó? O sea, ¿cuál era la causa de este pecado? Y en un caso notorio porque era un ciego de nacimiento. No fue que se puso ciego, no fue que fue perdiendo la vista, no fue que le mandaron los lentes y no se los puso más, sino que de nacimiento se sabía que era ciego. Y él seguramente era muy conocido por todos los de ese pueblo. También se cree que estaba en el templo pidiendo limosna, que ese era el trabajo de los cojos, de los ciegos y todos aquellos enfermos que no podían trabajar o valerse por sí mismos a través de un trabajo. Entonces, a ellos les interesaba mucho la causa, les interesaba mucho, y ellos relacionaban que el pecado, la transgresión, la desobediencia ante Dios era lo que causaba la enfermedad. Entonces decían ellos, si este hombre está enfermo, tuvo una causa, y esa causa es ¿qué? El pecado. Ahora, ellos estaban seguros que era el pecado. Ahora, ¿quién había cometido ese pecado? Habían dos opciones, vuelvo y repito. ¿Era el mismo o los padres? Y como les expliqué hace 2 domingos, ellos creían en el pecado prenatal. Aun estando el niño o el feto en el vientre de su madre, podía pecar. Imagínense lo que ellos creían. También creían que habían otras vidas. Y dependiendo del comportamiento en otras vidas, entonces pagaban consecuencias negativas o se beneficiaban. Entonces en este caso, según ellos, él se había comportado muy mal en otra vida. Entonces ellos relacionaban siempre la enfermedad con el pecado, era directo. Esa era la cuestión que ellos hacían. Si hay enfermedad, alguien pecó, pero necesitamos saber quién pecó. Era una forma de probar también la deidad de Dios, la deidad de Jesucristo. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, tienes que saber quién pecó. Ahora, vimos el segundo domingo el propósito. ¿Le va a decir que está a su lado? El propósito. ¿Cuál era el propósito entonces? ¿Qué vimos nosotros esa parte? Que la gloria de Dios se manifestará en él. Entonces Jesús decía, no pecó ni sus padres, no era ninguna de las opciones, ¿verdad? Y él decía algo muy importante, me es necesario. Para Jesús era una necesidad hacer las obras de su Padre o de quien le envió, porque así dice, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras tanto estoy en la tierra, mientras haya luz o mientras esté de día, porque viene la noche donde nadie puede trabajar. Entonces estaba hablando como en parábola. Entonces las obras, quien me envió, hay un tiempo que es de noche donde sí se trabaja, hay un tiempo que es de noche donde no se puede trabajar. En ese momento histórico, en esa época no había electricidad como las que tenemos ahorita, sino que era a través de velas, antorchas, a través del fuego que se iluminaba. Entonces, nosotros podemos ver en nuestra actualidad, en este siglo, que hay muchas compañías, muchos obreros que trabajan durante toda la noche, ¿verdad que sí? Y la noche parece día, porque hay mucha actividad, y no solamente, sino que hay mucha iluminación. Entonces usted puede estar en su lugar de trabajo, en la oficina,
encerrado y usted puede perder la noción del tiempo. O sea, usted puede entrar allí en la mañana y sale en la noche, en la madrugada, aún el otro día, y usted ni se dio cuenta. ¿Por qué? Porque ambientalmente, o sea, en esa oficina usted está encerrado y no cambia nada. La iluminación es la misma, tiene los mismos equipos, o sea, quizás usted sea afectado por el cansancio, pero usted puede trabajar cómodamente, ¿sí o no? Hay unas luces ahorita que se le llaman LED, que no producen ningún tipo de sombra, y eso se ve como si fuera de día. En el tiempo de Jesús no. Y por eso él siempre lo dijo, en Juan 8:6, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y él mismo se denominaba la luz del mundo o la luz de la vida, refiriéndose a la vida eterna que hay después de esta vida. Y es una vida junto a nuestro Señor, junto a nuestro Padre. Es una vida agradable, una vida donde no habrá tristeza ni lloro, entre otras cosas. Muy bien, ahora Jesús decía que el propósito de él era mostrar las obras del Señor. Por lo tanto, derribaba el argumento que decía que el pecado era quien causaba la enfermedad. O sea, no había una causa. Y para nosotros es muy importante las causas, ¿sí o no? De hecho, hay leyes. Hay una ley de Isaac Newton de la acción y reacción. Y esta ley dice que toda reacción obedece a una acción, o toda acción genera una reacción. ¿Es así? Y tenemos leyes, por ejemplo, como la de la gravedad, que se cumplen sí o sí. Y usted puede creerse un mundo, y usted puede decir, no, yo soy Superman, o yo soy cualquier otro superhéroe, y no vamos a decir que se va a lanzar de un edificio, pero si dice, voy a lanzarme de esta cierta altura y no, yo voy a flotar, o yo me voy a mantener allí, o me voy a elevar. No. Mientras más alto es, más duro cae, ¿verdad que sí? Y todo lo que sube, baja. Entonces, hay leyes que se cumplen. Y los judíos creían que había una ley, o había una relación estrecha entre la enfermedad y el pecado, o entre el pecado y la enfermedad. Entonces Jesús dijo, no, aquí no es culpable, ahí es un propósito. Y el propósito es que la obra de Dios se manifieste. ¿Y cuál era la obra de Dios? ¿A qué lo envió el Señor, o Dios Padre, a Jesús? A mostrar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a dar ánimo a los afligidos, a mostrar la salvación a través de Él. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces esa era la obra que tanto le interesaba a Jesús. Y Él tenía un tiempo. O sea, humanamente, aunque era Dios, humanamente estaba restringido un tiempo donde Él también descansaba, donde Jesús también dormía. Y aunque nosotros vemos en constante movimiento una vida bastante laboriosa, por así decirlo, trabajosa de Jesús, hubo momentos donde Él también descansó, donde Él durmió. ¿Se acuerdan de aquella oportunidad donde estaba en una barca y estaba dormido? ¿Por qué estaba durmiendo? Porque estaba cansado. Aunque muchos dormimos por placer también. A mí me encanta dormir. Hay otros que les encanta comer. Hay unos que les encanta viajar. Y así hay muchos placeres. Pero hay unos que son más vivos. O sea, comen y después duermen. Hacen las dos cosas. Pero Jesús, en esa oportunidad, estaba demostrando que era humano y que estaba cansado también. En otra oportunidad tuvo sed y pidió agua, porque tenía necesidades como humano. Como humano también estaba restringido un tiempo.
y era un tiempo de ministerio donde tenía que hacer la obra, y vemos esa expresión de finiquito en la cruz donde dice consumado es. O sea, ya terminé la obra que se me encomendó. Y eso es muy bonito cuando usted dice terminé, logré la meta, finiquité, finalicé, como cuando uno hace una tesis. ¿Quién ha hecho tesis aquí? La mayoría. Eso es una carrera como que interminable. Y usted es un recorrido terrible, de mucho aprendizaje, muy nutritivo, de verdad que sí. Y cuando usted termina la tesis, hace la defensa, le dicen que es aprobado, es un sentimiento de algo extraordinario, pues. Porque ¿sabe qué es triste? Cuando hay personas que hacen toda la carrera, de hecho hay un síndrome que llegan hasta el 9º semestre, en caso de que sean 10 semestres, o hasta el 5º semestre cuando son 6 semestres, y nunca más avanzan, sino que abandonan la carrera. ¿Por qué? Porque intentaron hacer la tesis, chocaron contra ese gran muro de esfuerzo, de estudio, y no fueron capaces de finalizar la tesis. Hay muchas personas que, no, yo soy casi licenciado, yo soy casi... ¿Qué te faltó? La tesis. El trabajo de grado. Entonces puede ser casi, pero no lo es. Oro parece, pero no. Muy bien, entonces Jesús derribaba el argumento, y esto es increíble para los discípulos, pero también es increíble para nosotros. ¿Por qué? Porque rompe las leyes que como humanos estamos dispuestos a interpretar, pero también dispuestos a obedecer. ¿Sí? Tenemos leyes acá que sabemos y estamos conscientes que se cumplen en nuestras vidas. Entonces Jesús estaba rompiendo una ley y un tipo de conocimientos que ellos durante muchos años los tenían. Muy bien, vamos a recordar el pasaje y vamos a ir leyendo desde el versículo 1 que está allí hasta el versículo 7 aproximadamente. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta es nuestra base bíblica. Después está una declaración que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aunque se refería a él, también en este tiempo nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Estamos predicando las buenas nuevas de salvación. Estamos predicando a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y aunque nosotros tenemos un tiempo para hacer esa obra, automáticamente le da un tiempo o le da una limitación de tiempo a quien escucha también el mensaje. Podemos tener personas acá sentadas y durante algún tiempo van a escuchar el mensaje, pero puede llegar un momento donde ya no tengan más tiempo y no van a decidir, o en otras palabras, el tiempo va a decidir por ellos. Eso es como cuando una dama espera mucho tiempo y se pone a elegir en el abanico de pretendientes: no, este no me gusta, no, este tiene el pelo muy feo, no, que las orejas son muy chiquitas, no, que la nariz es muy grande, y así va, seleccionando, porque está en los 20, después está en los 30, y ya no pone muchos peros. Sin embargo, hay algunos. Ya en los 40 empieza ya un poquito la desesperación. Ya en los 50, si respira es bueno, si respira, pero ya a los 40, 50 llega un poco tarde. Y yo fui testigo ocular de muchas damas cristianas que se ponían a elegir, y se les pasó el tiempo, se les pasó el tren que decíamos nosotros, y se quedaron solas. Entonces duraron mucho tiempo eligiendo, y el tiempo eligió por ellas. Entonces cuando ya estaban dispuestas, era demasiado tarde.
¿Por qué? Porque el que era nariz pequeña, nariz grande, el pelo feo, ya se habían casado, ya tenían hijos, tenían sus vidas, formaron familia, y él allí, solo, en el olvido, que dicen los cantantes por allí. Terrible. Desamparadas, tristes, otras amargadas. ¿Por qué? Porque el sueño de familia, el sueño de, entre comillas, de ser una mujer completa, se había desvanecido porque había tardado mucho tiempo. Su feito de una vez, ¿verdad? Claro. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con sal y regresó bien. Entonces, en estos dos versículos, principalmente en el versículo 7, vemos que el poder. Hablamos el primer domingo acerca de la causa, en el segundo domingo acerca del propósito, y hoy vamos a hablar brevemente acerca del poder, la gloria, la obra de Dios. Y nosotros cantamos del poder de Dios, que es rey sobre la enfermedad, sobre toda circunstancia cantamos ahora. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y fíjense que aquí hay un milagro extraordinario de una manera extraordinaria. En muchas oportunidades, la gente con solamente tocar su manto, tocar su mano, estar cerca de Jesús, ya era salvo, ya era sano. Era un doble milagro, sanidad y salvación. Pero nosotros vemos acá que en los versículos anteriores no hubo comunicación entre Jesús y el ciego, porque hay un ciego que se llamaba como Bartimeo y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque los discípulos, los que estaban allí, decían que se callara e impedían que se acercara a Jesús, él insistía. Pero este ciego en ningún momento dijo nada. No hubo comunicación. El ciego nunca abrió su boca. Luego es que él manifiesta y comienza a hablar. Pero en el momento que Jesús lo ve, el ciego no lo veía porque era ciego, lógico. ¿Sí estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo? ¿Sí? Entonces, el ciego no pidió, la Biblia no reseña que el ciego se levantó, escuchó a la gente que venía, escuchó que venía Jesús, él pensó, dijo, no. Solamente dice que Jesús vio a un ciego e inmediatamente los discípulos hacen la pregunta y empiezan con el cuestionamiento. Es una pregunta teológica a ver qué decía Jesús. Y cuando él da su respuesta y dice que la obra de Dios se iba a manifestar en él, él actúa. ¿Y cómo actuó? Dice que escupió, ¿sí? Hizo lodo, untó en sus ojos y no hizo más nada sino que le dio una orden. Fíjense, escupió en tierra, hizo lodo con saliva. Y nosotros, ¿cómo vemos la saliva? Guácala, dice la gente. Victoria dice, guácala, fuchi, qué asco. La vemos así. Sin embargo, los novios no la ven así. Los novios no piensan mucho en eso. Piensan en otras cosas. Pero hay mucho intercambio de fluidos. ¿Sí? Pero nosotros vemos ahorita las... ¡Qué asco! Sí. Sobre todo cuando está en ayuna. Es más fuerte la cosa. Sin embargo, la semana pasada, y se lo voy a decir hoy día, en ese momento, aunque hay también creencias actuales, religiones, sectas y un montón de cosas, que creen que la saliva tiene poderes curativos.
todavía lo creen. Nuestras abuelas, antepasados, bisabuelas, tatarabuelas o tatarabuelos, por ejemplo, creían que cuando uno se quemaba se tenía que chupar el dedo de una vez o la parte quemada, porque la saliva curaba o restauraba la quemadura. También se creía que si había mordedura de culebra o de serpiente, aparte de que extraían o chupaban el veneno, ellos decían que el contacto con la saliva y la piel, en este caso, o la mordedura, eso tenía poderes curativos. Y hay registros históricos, libros muy antiguos, acerca del filósofo que registran históricamente como unos soldados, gladiadores, tenían heridas y le pedían a altos oficiales, capitanes, generales, que por favor en ayunas le escupiera o le untara de saliva en las heridas o sobre una parte afectada, una dobladura, torcedura, hinchazón, saliva, y registran los libros que automáticamente eran sanados, la hinchadura o la inflamación se desvanecía, las torceduras, imagínense eso, le daban poderes curativos a la saliva. Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Y aunque usted puede estar como que asombrándose, puede estar imaginándose, preguntándose, o sea que lo que sanó al ciego fue la saliva. Y usted puede agarrar un ciego ahorita y le echa bastante saliva, o así mismo si tiene miopía grado 5, 6, 7 y se echa saliva. De hecho estuve investigando en internet que hay unas especies de verrugas que se pueden quitar con saliva. En la actualidad, y antes también se creía que si usted tenía tortícolis, se puede untar saliva y se le quita el dolor en el cuello. ¿Qué le parece? Muy interesante, ¿verdad? Algo que no sabían. Entonces, este método, aunque es muy asombroso y uno dice que asco y es extraño para nosotros, era algo normal para ellos. ¿Sí me explico? O sea, cuando Jesús escupió en tierra y agarró así la salivita con la tierra e hizo lodo, la gente no decía, guácala, qué asco, cochino. No dijo eso. ¿Por qué? Porque los curanderos, los médicos de aquel entonces, los sanadores utilizaban ese método. Y como a Jesús le decían rabí, el maestro, que representaba una autoridad, ellos creían que el método también funcionaba. Y aunque el método como tal que utilizó Jesús se parecía a ellos o era similar de ellos, no fue eso lo que sanó al cielo. Pero me llamó mucho la atención porque no sé si ustedes se han preguntado eso durante años. Yo me lo preguntaba y investigaba por qué Jesús hizo lodo o barro. Ustedes no se preguntaban eso. No investigaron, buscaron el por qué. No. Sino que lo leyeron y... ¿Será que en la actualidad nosotros vamos a la calle o a algún hospital y si hay gente con ceguera, carnosidad, porque también creían en aquel entonces si usted tenía carnosidad, o sea, todas las enfermedades que tienen que ver con el ojo, usted le unta saliva y eso empieza a sanar? ¿Será que nosotros como cristianos podemos hacer eso en la actualidad? ¿Sí o no? Ustedes están como... no saben qué decir. Puede ser. No. ¿Cómo nos mirarían? Si usted está enfermo de los bronquios, va a ser peor la experiencia. Ahora, yo estuve leyendo algunos comentarios, libros acerca de unos exégetas que son eruditos en el estudio de la palabra de Dios y dan dos posibles significados. O sea, no llegaron a un acuerdo en sí, porque
Así como la salvación y muchas cosas que hizo Jesús se aceptan por fe y no por lógica, empezando por allí, ellos dicen que Jesús utilizó este método de escupir en tierra y hacer lodo como un método o una estrategia para llamar la atención. En primer lugar, era muy normal, era como un espectáculo y él aprovechaba. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de Jesús? Hacer la obra de Dios y que Dios se glorificara en eso, porque lo vamos a ver más adelante en el cuarto domingo, que es el mensaje final de esta serie. Vamos a ver el testimonio, lo que ocurrió, porque aunque nos puede llamar mucho la atención la saliva, la tierra o el lodo que se hizo, tenemos que ver es el resultado, lo que ocurrió después. ¿Qué pasó con el ciego? ¿Qué dijo? Si creyó o no creyó. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los fariseos, los que cuestionaban este milagro? ¿Qué pasó con Jesús? Lo otro que tiene, o que una fuente, una gran parte de los estudiosos dicen, era que es una especie de símbolo. Y ellos se iban al Génesis, donde el hombre fue formado ¿de qué? Del polvo de la tierra. Fue una escultura que hizo el Señor al principio, y era una especie de símbolo donde Jesús hacía con lodo un par de ojos nuevos y sustituía los ojos ciegos, y por eso le dice: ve, lávate. Al Siloé fue, se lavó y vio. Entonces, aquí vemos que el método es muy extraño para nosotros. Hay dos corrientes. Una que era para llamar la atención, porque Jesús siempre llamaba la atención. Las formas que él hacía, el tipo de enseñanza que él hacía, los días que él los hacía, era todo contra la ley. De hecho, este era un día de reposo. ¿Y por qué quieren de una u otra manera desvirtuar lo que hizo Jesús? Primero, porque Jesús lo mandó a lavarse, o a bañarse, o a lavarse esa parte, y era prohibido el día de reposo lavarse. ¿Qué les parece? Entonces ya Jesús estaba contra la ley, estaba violando la ley. No solamente Jesús, porque fue el que lo mandó, el ciego también, porque el ciego obedeció. Ve y lávate. Fue, se lavó. Cuando él dice ve y lávate, el ciego preguntó algo. Dijo: ¿para qué me voy a lavar? Si me lavo, ¿veo o no veo? O sea, en algún momento, lo que quiero que ustedes estén acá conmigo y se enfoquen en esto es: en algún momento ellos se comunicaron. No hubo comunicación en sí fluida, pues intercambio de palabras, no, sino que ciertamente una comunicación, porque el ciego oyó lo que estaba diciendo Jesús y le dijo: ve y lávate, y él comprendió, escuchó, fue, se lavó y vio. Sí hay una comunicación en el sentido de que él escucha y comprende el mensaje y lo hace, y es obediente a la palabra de Jesús. El método, aunque es extraño para nosotros hoy en la actualidad, para aquel momento era muy cotidiano. Y de hecho, vamos a ver un versículo. Lo tengo acá. Está en Marcos, sí. Marcos 7, 32. Marcos 7, 32. Voy a pedirle a Joana que me busque ese pasaje donde le trajeron a un sordomudo. Marcos 7, 32. Dice la palabra: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. ¿Qué rogaban? Que le pusieran la mano encima. ¿Por qué rogaban que le pusieran la mano encima? Porque cuando Jesús colocaba la mano, poder fluía de él. Sabían que en la mano de Jesús, en la mano
del Hijo de Dios había poder para sanidad y salvación. Y tomándole aparte, metió los dedos en la oreja de él, el que era sordo y tartamudo. ¿Y qué dice? Y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, o Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. En esta oportunidad y en otras oportunidades, el Señor utiliza el elemento de la saliva. Y no estoy enseñando un nuevo evangelio donde ustedes van a salir y a todo enfermo que vean, ¿y qué te parece? Decía el Señor. Mi siervo, recto, perfecto. Claro, te sirve por él. Y hubo una primera prueba terrible donde le quitó todo. Y después decía, claro, no te va a servir si estás sano. Bueno, tócale su cuerpo, que fue prácticamente lo dijo, pero su alma no, su espíritu no. Y le dio la enfermedad. Entonces era Dios permitiendo, porque Dios permite las cosas. A Dios no se le escapan las cosas. Dios no es productor de mal. Tampoco podemos decir que Dios planificó que este niño, el ciego de nacimiento, naciera ciego. ¿Por qué? Porque Dios no planifica el pecado. Dios no planifica la maldad. Hay muchos hermanos que meten la pata, como decimos nosotros coloquialmente, cometen el error. ¿Y qué dicen ellos? Dios sabe lo que hace. Y yo digo, sinvergüenza, ese es un error tuyo. Quien cometió el error eres tú. No, pero Dios sabe lo que hace. No, porque Dios no planifica el pecado. Dios no planifica los atracos. Dios no planifica los abusos sexuales. No los planifica. ¿Que los permite? Sí, es otra cosa. Y está consciente porque Dios no puede estar allá arriba. ¡Ah! Robaron tal banco. Increíble, no me di cuenta. Le pasó esto a Daniel, concho. A Javier se rompió el brazo. No me di cuenta que ese muchachito. O sea, Dios no se sorprende porque Él sabe todas las cosas. No solamente sabe las presentes, sino que sabe las futuras. Sabe todo lo que va a acontecer, pero Dios las permite. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío y hay causas y hay efectos, ciertamente. Pero no todo el tiempo. ¿Cuál era el error de estos judíos? Y lo explicaba. Que cada vez que veían enfermedad, los amigos de Job que decían, tú tienes un pecado. Tú pecaste. Porque se te murieron los hijos, los ganados, los bienes, perdiste todo y además estás enfermo. Pecado oculto. Y empezaban los amigos, entre comillas, a señalarlo, criticarlo, tú estás en pecado, tú estás en pecado. Y Job no había pecado. Y en todo momento lo bueno fue que Job no renegó de Dios, alabó al Señor, le dejaron a su bella y hermosa esposa de compañía, como ayuda idónea, que le decía, maldice a Dios y muere todos los días. Y en un momento Job maldijo. Ahora, volviendo a la lectura que teníamos, decía que escupió, tocó su lengua y este sordo y tartamudo se le desligó la lengua y comenzó a hablar, sus oídos fueron destapados y hubo sanidad. Y en muchas oportunidades Jesús hacía como Él quería, cuando Él quería. A Él yo creo que le encantaba hacer los milagros los días sábados, porque eso les iba a chocar a los fariseos. Y en una oportunidad le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y era día de reposo. Nadie podía tener su lecho. Entonces la gente criticaba, no le daban gloria a Dios, no hacían nada de eso, sino que más bien, ¿qué hacían? Criticaban, no le daban, ay, qué bueno que el cojo se levantó, no, decían, porque ese cojo está agarrando el lecho. Muy bien, sigamos adelante. Vemos obediencia acá. Cuando Jesús, tranquilo que acá no pasa nada. Tranquilo, esta parte la editamos, Miguel.
Cuando Jesús habla con este ciego de nacimiento, le da una orden. Y lo que más nos debe importar a nosotros es que este ciego sabía de quién era la orden. Quizás reconocía su voz. Porque los ciegos desarrollan el sistema auditivo muy superior al nuestro. Y él reconocía a Jesús. Y se lo digo porque él reconocía a Jesús, porque más adelante él dice, ¿quién lo hizo? Jesús. Y él le da la gloria a Jesús, le da la gloria al Hijo de Dios. Entonces, vemos que fue un hombre obediente. Dice, se lavó y regresó viendo algo similar a lo que nosotros decimos. El que cree es salvo, pero el que rehúsa creer es condenado. Un paso tan sencillo que nosotros invitamos a la persona a hacer y que el Señor nos invitó a nosotros y nosotros rehusamos de hacer. Pero llegó un momento donde actuamos en fe y lo hicimos. Entonces, es importante hacerle caso al Señor. Vamos a leer rápidamente algunos milagros que hizo Jesús, pero lo vamos a leer rápido, ya ha avanzado el tiempo, pero sí quiero que ustedes vean solamente en Mateo cómo Jesús hacía la sanidad, la cantidad de enfermos que él sanó. Y con esta lectura, increíblemente yo me gozaba en el Señor estudiando, porque muchos historiadores, muchos teólogos afirmaban que casi que el 100% de las enfermedades en Palestina fueron sanadas por Jesús en el ministerio de Jesús. Increíble eso, asombroso. Entonces, vamos a leer Mateo 4, 23 y 24. Mateo 4, 23 y 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué pasó? Y los sanó. A todos. Recorrió toda Galilea y todos los endemoniados, afligidos y enfermos. Vamos a ver que Javier se siente, que la niña termine de tomar algo y se siente también. Muy bien. Y lo sanó. Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano. ¿Sí? Y la fiebre la dejó, solamente tocó su mano. Y él se levantó y servía. Jesús reprendió, alzó la voz, gritó. Solamente el toque de su mano. La restauración fue inmediata, al punto de que la suegra de Pedro comenzó a hacer las arepas, ¿sí? Y le servía las arepas a Jesús. Seguramente Pedro estaba muy molesto porque le sonó la suegra. Pero bueno, lo bueno es que esta suegra era sierva, pues. Le servía a Jesús y seguramente a los otros discípulos. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, ¿qué dice? Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Más adelante vamos a hacer un salto a Mateo. Increíble. Por eso la gente se maravilla. Terminamos con el versículo 31, ¿sí? Mateo 15, 31, muy bien. Aspecto importante. Ahorita el evangelio, o sea, la publicidad o el enganche que utilizan es noches de milagros, noches de no sé qué, sanidades,
tráiganos. Hice la campaña, muy atractiva por cierto, porque para una persona que esté en silla de ruedas, que le diga que va a ser sanado, ¿qué hace? Va. Entonces el atractivo es ese. Pregunto solamente esto y no voy a responder. Todos los enfermos que van a esa noche o a esa campaña son sanados. Algunos. Todos los que iban a los pies del Señor, o todos los que se acercaban, o todos los que le llevaban a Jesús, dice la palabra y lo dice literalmente, que todos eran sanados. Entonces, hay falsedad en este nuevo evangelio que está ofreciendo ¿qué? Sanidad, 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 milagro, 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 y no todos son sanados. Cuando la gloria de Dios, cuando el poder de Dios se manifiesta en un lugar, bien, la gloria de Dios no se limita por nada. Al punto tal de que los mancos se les regenera esa parte y sale esa parte del cuerpo. Cosa increíble. Increíble, porque no todo el tiempo podemos ver eso, que supongamos me falta el brazo, la mano y me sale una mano nueva. Entonces nosotros podemos ofrecer eso y nos traen un montón de enfermos y de 10 uno se sana. ¿Cómo vamos a quedar? En vergüenza. Porque de 10 que se sana uno solo y 9 quedan enfermos. Nuestro Dios es poderoso, pero no. ¿Por qué? Porque de 10 uno se medio sana y es que lo levantan casi, levántate, y anda y lo empujan para que ande. Y al otro día está peor, porque también he sabido de eso. Fue una campaña, el Señor me levantó y ¿cómo está ahorita? No, peor, pero yo tengo fe. Son falsas campañas, son falsos profetas, falsos predicadores y sanadores. Fíjense que el ministerio de la sanidad no existe. Y hay muchos profetas de ahorita, apóstoles, arcángeles, que su ministerio es ¿qué? La sanidad y los milagros. Y no existe el ministerio ni de la sanidad ni de los milagros. Eso no existe. Bíblicamente no existe. No lo hay. Más bien es una señal del anticristo. Cuando usted le ofrezca, mire que esto, no vaya. No vaya. Porque Jesús mismo le decía, no, él sana en nombre de Belcebú. Porque el diablo tiene poder para hacer eso. El diablo sana también, da vista y da muchas cosas. Entonces, el propósito del Señor es que seamos salvados. Jesús tiene el poder ¿para qué? Para sanar cualquier enfermedad y restaurar de cualquier aflicción. Y puso una imagen que es un símbolo para nosotros. Quizás esa imagen se pueda reflejar con usted. Hay un árbol allí donde fue talado y pareciera que estuviera muerto. Pero en medio de ese desastre sale un retorno. Jesús tiene el poder para restaurar, para sanar, para regenerar, sea cual sea la aflicción, la circunstancia que nosotros estamos pasando. ¿Qué tenemos que ser? Obedientes. Así como este hombre obedeció a Jesús. Jesús solamente le dijo, ve y lávate. Quizá si a usted le hubiesen colocado barro en los ojos, ¿qué hubiese dicho usted? ¿Qué es esto? Hubiese dicho usted. Si lo hubiesen escupido y le tocan con salida su lengua, usted no va a permitir eso. ¿Verdad que no? Yo critico mucho esto y usted se va a reír, porque yo decía, nosotros damos consejería de matrimonio y yo le digo a los matrimonios porque a veces se sientan separados, no se agarran las manos, no caminan juntos, no se dedican canciones. Yo decía, antes que deseaban tanto besarse, decía yo, cuando eran novios. Y yo le digo a los esposos cuando tienen 10 años, 15, 20 años, denle un besito. No, yo ese viejo no lo besa. Pero antes que eran novios, se besaban bastante. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué cambió? ¿La apariencia física o lo que se siente internamente?
Entonces, no estamos hablando de matrimonio, pero es necesario que si usted se casó con la persona que ama, siga que andando de la mano, paseando, dedicándose palabras bonitas y también besándose. Porque es una expresión de amor. Es una expresión de amor. Y Jesús, aunque no estaba besando a la gente, estaba utilizando un elemento que para nosotros quizás produce algo. Pero para ese momento se comprendía y era utilizado para la sanación. Y vuelvo y repito, Jesús no sanó a través de la saliva, sino a través del poder de sus palabras. Jesús era Dios. Y Él como Dios, con su palabra, daba sanidad y daba